Y dígale: te felicito por estar aquí. Qué bueno que haces tiempo para estar aquí. Les he dicho en algunos lugares, aquí también lo he dicho, pero ya son casi 50 años de ir a la iglesia cada domingo, y estoy convencido de que vale la pena, que es útil, que cada domingo es un momento de siembra de Dios en nuestro corazón. Es un momento de algo que Dios puede hacer a través de nosotros, como lo decía Aramis hace rato, ¿verdad? Al atender a alguien y llevarlo a los pies de Jesús. Cada domingo vale la pena. ¿Alguien cree que vale la pena estar aquí? ¿Tiene sentido? Yo sé que solo por preguntar. Pero bueno, este va a ser un buen tiempo con el favor de Dios, y quiero llevarles en esta mañana a leer una porción para ir al tema que hoy nos ocupa, que encontramos en Hebreos 12, y voy a compartir con ustedes parte o un tema relacionado a la serie de este mes. Y aquí quiero hacer un comercial, ¿verdad? No se olviden que las prédicas se suben a Facebook para que las usemos nosotros. Tú que viniste a la segunda reunión, puedas escuchar en la semana la de la primera reunión, porque no siempre es el mismo mensaje. Puede ser el mismo tema pero diferente mensaje, o definitivamente dos temas distintos. Entonces puedes verla, pero te quiero pedir un favor: comparte las predicaciones con alguien. ¿Sí lo vas a hacer? Compártelas, agarra a tus amigos. Si tú eres de los que tienes 13,525 amigos, mándaselas a todos, a ver si siguen siendo tus amigos. No, no es cierto, mándale. O escoge a 10 y di: a ellos se las voy a enviar, porque funciona el llevar el mensaje a otras personas. El Señor se ha de encargar de hacer lo que solo Él puede hacer. Entonces te animo y te invito a que hagas eso. Y hace 8 días, saliendo de este comercial, comenzamos la serie, y la serie de este mes la hemos titulado Cultura de Servicio. En una empresa, cuando se habla de cultura de servicio, se habla acerca de aquellas estrategias y aquellos modelos de pensamiento que se establecen para generar las acciones más adecuadas para interactuar en el interior de la empresa y en la finalidad de lo que esa empresa persigue, la que sea. Puede ser una empresa de salud, una empresa de muebles, una empresa la que sea. Y la cultura de servicio se trabaja al interior de las empresas. Bueno, Jesús lo que hizo fue establecer una cultura en sus seguidores. ¿Se acuerdan que Jesús dijo palabras como: el Hijo del Hombre no vino a qué? A ser servido, sino a qué? El Hijo del Hombre, o sea, Jesús, Dios encarnado, dice: yo no he venido a ser servido, sino que vine a qué? A servir. Ahora te pregunto, ¿quién era Jesús? El Hijo de Dios, Dios encarnado, la manifestación de Dios en la tierra. Eso me hace pensar que entonces la cultura de servicio, Jesús estaba diciendo: hey queridos, servir no es poca cosa. Servir es un asunto de señores. Servir es un asunto de personas que saben de lo que se trata el servicio, porque normalmente la palabra servir, ¿no es cierto que a veces hasta entre hermanos le dice el hermano al otro: ahí levantas mi traste? ¿Y qué le dice el hermano a su hermana? Pues, ¿qué soy, tu chacha o qué? Porque tomamos la idea de servicio como que fuera algo malo. Pero Jesús establece una cultura y les dice: yo no vine a ser servido, sino vine a servir. Y yo que soy Señor, y yo que soy el Verbo encarnado, porque eso tenía que revelarse al corazón de los seguidores de Jesús, les estaba diciendo: este asunto de servicio es de grandeza, es de personas que son señores, que saben de lo que se trata. Pero luego, más adelante, Jesús lava los pies de los discípulos y habla con ellos y les dice: aprendan de mí, ¿verdad? Cuando hace este acto de servicio y dice: ustedes dicen que yo soy su maestro, y dicen bien, pues han visto lo que yo he hecho, ahora ustedes hagan lo mismo con los demás. ¿De qué les estaba hablando? De servicio.
Así que la cultura de servicio en el creyente o en el cristiano o en el reino de los cielos es una herramienta, les dije al principio, que le da vía a estrategias para poder cumplir el cometido de una empresa, en este caso el cometido en el reino de los cielos. ¿Cuál es el principal cometido del reino de los cielos? Número uno, el centro del reino de los cielos, ¿verdad? De la obra del reino de los cielos, de Dios en la tierra, es el ser humano, la salvación del ser humano. Que Dios se glorifique en eso. La iglesia tiene el propósito de ser una extensión para que otros conozcan a Jesús. ¿Cuál es la estrategia para hacerlo? Servir. Tenemos que aprender a servir. Lo que pasa es que a veces tenemos o muy corta o muy desdibujada la idea de servicio. Y pensamos que servir es inscribirme a un equipo en la iglesia e ir todos los domingos a la iglesia. No, no, no. Esa es solo una pequeña parte del servicio. Porque tú vives fuera de la iglesia mucho más tiempo que el tiempo que ahorita veniste a estar en la reunión de la iglesia. Tú pasas toda la tarde en tu casa, toda la semana en tu casa, en tu trabajo, en tu empresa, en la calle, en el transporte, y en donde quiera podemos llevar el reino de los cielos, y la cultura para hacerla, ¿cuál es? Servir. Entonces, el reino de los cielos, Dios quiere salvar al hombre, y a sus seguidores, a los que creen en él, les dice: esta es la estrategia, sírvanse unos a otros, sirvan a los demás, sirvan al reino de los cielos para poder llegar a otras personas y, escuche, a otras generaciones. En ese contexto, ¿verdad? Ahora sí, vamos a leer Hebreos 12, 28. Ya les había dicho la cita, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, Hebreos 12, 28. No la he leído, pero vamos a leerla. Creo que les van a poner, yo me equivoqué, tengo otra versión aquí, pero es la misma. Lean lo que les pongan en las pantallas, o si no, escuchen lo que les leo. Dice: así que nosotros, que hemos recibido un reino inconmovible. ¿Nosotros quiénes? Los creyentes. ¿Qué han recibido? Dice ahí, un reino inconmovible. Dígale a alguien con ojos de reyes magos, ¿verdad? ¿Te acuerdas los que ponías? Dile: has recibido un reino inconmovible. Dígaselo a alguien: has recibido un reino inconmovible. Sí, porque a veces lo leemos como si fuera cualquier cosa, pero es que es algo glorioso. Luego dice: si entendemos que somos creyentes y hemos recibido un reino, debemos ser entonces agradecidos. ¿De dónde se desprende la gratitud? De entender que hay un reino en nosotros, el reino de Dios en nosotros. Y luego dice: y con esa gratitud, con esa misma gratitud, servir a Dios y agradarle con temor y reverencia. ¿En qué termina lo que dice el versículo? Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Está hablando del servicio, no solamente servir, sino hacerlo con la actitud de vida, con la actitud correcta. Si tú sirves, no lo haces para ser reconocido, lo haces para generar un bien a los demás. Que te reconozcan es otra cosa, pero no lo hacemos para eso. No lo hacemos para ocupar un lugar. Eso se llama currículum, ¿verdad? Queremos ahora tener nuestro paso en el servicio para ver si mi mamá me reconoce, si mi papá, y al final me deja más herencia, o si la tía, ¿verdad? Si le hago sus mandados, a lo mejor me mete a la herencia. No es para tener lugares. El servicio es para generar beneficio y bien a otras personas. Ahora, aquí habla de un reino, habla de ser creyentes. Entonces hay dos cosas importantes que mueven el servicio en nosotros. Número uno, ser creyentes. Diga fuerte: ser creyente. Queridos, ser creyentes no es lo mismo que ser oidores. El que oye puede escuchar lo que sea, pero creer es abrazar algo que se toma como verdadero para nosotros. Si creemos en algo, lo vivimos, lo abrazamos. Entonces lo que está diciendo es: si somos creyentes, si abrazamos el reino de Dios, esto va a mover gratitud, y desde la gratitud se va a detonar el servicio a Dios con un correcto enfoque, que es el respeto, el honor y el merecimiento de gloria que Él tiene. Entonces le servimos porque Él lo merece.
servimos a Dios. Ahora, la segunda cosa es, ¿qué significa servir a Dios? Si yo te digo, oye, Dios me dijo que te está llamando a servirle, ¿qué entenderías por eso? Muchos entienden que eso significa ser pastor. La mayoría entiende eso. Otros entienden que eso significa ser predicador. Otros piensan que deben de ser misioneros y entonces se van a ir a algún lugar o a la sierra o a algún otro país ajeno en el que han crecido. Pero servir a Dios no necesariamente es eso. Eso sería una definición de servicio. Pero servir a Dios, déjeme le doy una definición que a mí me parece muy congruente, que es: servir a Dios es estar consciente de Dios todos los días de nuestra vida, abrazando su voluntad, su deseo y sus principios para que estos sean útiles a sus propósitos donde quiera que yo esté. ¿Apuntó la definición? ¿Sí? ¿Se la repito? No, porque ya no me acuerdo, se la estoy diciendo de memoria. No, ahí le va. Es estar consciente de Dios todos los días para que podamos nosotros estar dispuestos a su voluntad, su deseo y sus principios para ser útil a sus propósitos. Te pregunto, ¿Dios tiene un propósito de bien para tu familia? Entonces le sirves en tu familia, como padre, como madre, como hijos. ¿Tendrá Dios algún propósito en la escuela donde estudias, joven? ¿Acaso querrá Dios que algún joven conozca a Jesús en la escuela donde estás? Seguro que sí. Contesten, jóvenes, no tengan miedo. No les voy a hacer que pongan su huella digital ni nada. Seguro crees que Dios quiere llegar a los amigos que tienes, a los compañeros. Ahora, entonces quiere decir que tu escuela, si tú estás consciente de Dios, no solo vas a estudiar y a tener un título, vas a estar al pendiente de a quién le puedes hablar de Jesús con tu ejemplo, con tu vida, con tus acciones de bien y desde luego también compartirle tu testimonio. Si un día te preguntan, oye, ¿tú qué haces los domingos? Porque ya me dijeron que eres aleluyo, y le explicas qué es aleluya, porque muchos no saben qué significa aleluya. ¿Alguien sabe lo que significa aleluya? Aleluya es una palabra, desde luego, en castellano, que viene del alelujá, que significa alabado sea el Señor. Entonces, cuando la gente dice tú eres aleluyo, a veces ni saben lo que nos dice, pero ese amigo que te dice aleluya, le dices, ¿y sabes lo que significa aleluya? El otro día se acercó un pequeñito y me dijo, mi tía me trajo a la iglesia, pero yo soy católico. Y le dije, ah, qué bueno, yo también. Se me queda viendo. ¿Usted es católico? Le dije, sí, claro. Y le dije, ¿sabes lo que es católico? No. Y desde ahí comienzas a hablar con la gente y le explicas por qué crees que somos católicos. Y ya le expliqué. ¿Quieren la explicación? Esas se las doy otro día porque no es el tema. Pero claro que somos católicos los cristianos, y los católicos se dicen cristianos porque creen en Jesús, y nosotros evangélicos, ¿verdad?, nos decimos o nos entendemos católicos porque la fe es universal, la fe del evangelio es universal, no es propiedad de un solo territorio. No hablamos de las mismas doctrinas y las mismas prácticas, pero la esencia de la palabra católico sí es algo que nos puede definir. En fin, entonces a través de esas cosas tú sirves donde estás, con tus amigos, en la escuela. Querida hermana, si tú eres ama de casa y vas a la tienda o vas al mercado, pues ya conoces a la señora de la verdura, al señor de la cremería, y entonces un día agarras un folletito y sirves a Dios en ese lugar y les compartes del amor de Jesús y le das un folleto. Si se te da a hablar, hablas con él. Hola, ¿cómo está? Que Dios le bendiga. Oiga, soy cristiana, ¿tiene alguna necesidad por la que le gustaría que esté orando? Pueden pasar dos cosas: que te vean raro, o que te digan cruz, cruz, que se vaya el diablo, que venga Jesús, o que te digan, ah, muchas gracias, sí, ore por mí. Y entonces estás siendo consciente de que donde quiera que estás, servimos a Dios. Para mí es una, no sé cómo decirlo, sería una tragedia que el creyente piense que para servir a Dios hay que ser pastor. No todos somos pastores, no todos somos profetas, no todos somos evangelistas, pero todos tenemos un rol en la vida.
Y tenemos etapas y momentos y tenemos círculos donde Dios nos ha puesto y podemos servir a Dios. ¿Qué es servir a Dios? Estar consciente de Él, ¿cuándo? Todo el tiempo. ¿De qué? De su voluntad, de su deseo, de sus principios, para ser útil. ¿A qué cosa? A sus propósitos. Entonces la siguiente pregunta es: ¿quiénes son llamados a servir a Dios? ¿Quiénes? Dígalo fuerte. Dígale al de al lado: te tengo una noticia. Eres siervo de Dios. Dígaselo: te tengo una noticia. Eres siervo de Dios. A mí me llama mucho la atención y lo respeto, pero les voy a decir mi perspectiva, nadie me lo tome a mal. Pero cuando vamos, no sé, voy a predicar a algún lugar, o cuando estamos en unas pláticas de personas y de repente te ven llegar y te dicen: siervo, ¿cómo está? Pero como que el siervo es un título ahora ya es un título de grandeza, ¿no? De siervo, mi excelentísimo y reverendísimo siervo de Dios. Y yo dentro de mí digo: bájenle 2 rayitas. Si todos somos siervos de Dios. Ahora, otra cosa es lo que haces y tu trayectoria y las batallas de las que Dios te ha librado y las cicatrices que tienes que te permiten contar historia a otras personas. Eso es otra cosa. Pero ¿quiénes son siervos de Dios? Todos. Todos, queridos. Siervos para sus propósitos. No es el tema, porque no estoy hablando de los propósitos de Dios, pero piensa: ¿qué propósito tiene Dios con el ser humano? Primero, su bien. Que el ser humano esté bien. Y eso puede pasar por salvación, restitución, restauración, reconciliación, sanidad de su alma. Y Dios te puede usar para eso, a través de tu compañerismo, a través de tu cercanía. Estaba escuchando el testimonio de un pastor en Europa, que llegó otro pastor a compartirle unos temas, lo invitaron, y el pastor con mucho celo le dijo: han venido otros antes que tú. Quisiera que me dijeras, ¿por qué tenemos que escucharte a ti si lo que nos han dicho los anteriores no funciona? Este hombre le habló, pastor, con mucha claridad le habló a este pastor. Y el pastor cuenta que le dijo: no tengo esa respuesta, pero lo que quiero decirte, porque dice que tenía 30 años de pastor y una congregación de 50 personas. Y mira, te lo digo como pastor, cuando la iglesia no crece, uno se empieza a preocupar, porque uno desea que el reino de Dios llegue a más personas. No se trata que una iglesia local tenga más gente, se trata de que cuando somos más gente, todos entendamos que más personas están viniendo a Jesús, y con eso cambian vidas, familias, matrimonios y generaciones son marcadas. Entonces este pastor le dice: hemos oído a otros y sigo siendo una iglesia de 50. Dime, ¿qué tienes tú de nuevo para que esto de verdad funcione? Y el pastor que le comparte le dice: la respuesta no la tengo, pero sí tengo algo que decirte. Gracias por no renunciar. Después de 30 años sigues abrazando el pastorado. ¿Qué tiene que ver con lo que estoy diciendo? Que después la hija de este pastor se acercó y le dijo al pastor invitado: nunca nadie había honrado la vida de mi papá. Ningún pastor le había dicho: te felicito por ser un fiel pastor de 50 personas por 30 años. Normalmente si somos, tú no, pero otra gente, cuando no ves crecer una iglesia, ¿qué dice la gente? Está muerta. No, pues por eso no crecen. Pues ve el pastor que tienen, con ese pastor, pues es lo que hay, dice la gente, es lo que hay, es lo que nos tocó del cielo. Y nadie es para decir: pastor, honramos su esfuerzo. Hace 2 semanas unos pastores me dijeron: pastor, díganos la verdad, ¿usted cree que tengamos llamado para servir a Dios? ¿O nos equivocamos? Mis palabras fueron: nadie permanece 2 años en el trabajo pastoral si no ama a la gente. Y ustedes han aguantado lo que la vida pastoral trae, que haya, que no haya, que vengan, que no vengan, que estén, que no estén. Aquí no pasa, pero en otras iglesias el pastor dice derecha y todos se van a la izquierda. Y ese pastor se preguntaba:
¿Por qué? Porque alguien se atrevió a decir, como la iglesia no crece, Dios no lo llamó. En lugar de estar consciente de Dios y de decir, ¿qué le puedo decir a esta persona que lo aliente? ¿Saben qué pasó con ese pastor? Para que no los deje con la historia trunca. A partir de ese tiempo, al sanar su corazón, al sentirse aceptado por otros que tienen miles de congregantes en sus iglesias, su iglesia comenzó a crecer. Puedes servir a Dios con una palabra de aliento. Cuando ves a alguien llegar a la iglesia y que no lo has visto en un mes, por favor, te lo suplico, no le digas, qué milagro, pecador, que no habías venido. Y luego hasta aquí está el carnalote por el que estábamos orando. No, es abrazarlo. Hola, qué gusto ver. Miren, yo veo a la gente, a veces me encuentro a gente que ya ni viene a la iglesia y me los encuentro porque viven por la zona y les veo su cara de pena y yo digo, pues ¿qué piensan que les voy a decir? Un día me encontré a una familia con unos niños chiquillos y los chiquitos hablan, ya hablan los niños. Y los papás, hola pastor, ¿cómo está? Ya el domingo vamos, después de 4 años, ya el domingo vamos. Yo ni les voy a preguntar si van a venir, yo les voy a decir qué gusto verte, qué bueno que te va bien. Porque lo que me hace hermano de ellos no es que vengan a esta iglesia, es que hayan creído en Jesús. Y el niñito me dice, pastor, yo todos los domingos le digo a mi papá, vamos a la iglesia, pero no quieren. Ya saben de esas mamás que por atrás, sí, mijito. Es que tenemos que estar conscientes de que el reino de Dios llega a otros, nuestra casa y los demás, cuando abrazamos la cultura de servicio. Ahora, quiero dejarte hoy 3 cosas o 4 con respecto a esta idea, porque si algo estimula la cultura de servicio en una empresa, es que la gente vea la riqueza de lo que sucede. Nadie se anima, nadie es motivado cuando lo que hace no tiene significado, no tiene envergadura de alcance. Y servir a Dios no es poca cosa. Ya dije lo que es servir a Dios. No solo es predicar, no solo es evangelizar. Servir a Dios es animar a alguien, servir a Dios es compartir un testimonio con alguien, servir a Dios es hacerle un bien a alguien, servir a Dios es, cuidar a alguien nuevo en Jesús en sus primeros meses o pasos en Cristo para que él pueda avanzar después por sí solo en una comunidad, desde luego, no aislados. Servir a Dios tiene tantas oportunidades, pero la riqueza la quiero señalar porque eso es lo que nos tiene que ayudar a dimensionar la necesidad de esta cultura en nosotros. Miren lo que les voy a leer. El primer pasaje lo vamos a encontrar en Hechos, capítulo 9, versículo 17 al 19. Se los leo. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de sus ojos, de los ojos de Saulo, y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado, después comió algo y recuperó fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco. Si lees la historia y la conoces, seguramente es la conversión de Pablo. Y en esta conversión Dios le habla a Ananías para que le sirva a sus propósitos, a alguien que iba a llamar a servir a sus propósitos, que era llevar el evangelio entre gentiles, no solamente judíos. Y entonces Ananías tiene una plática breve, al menos así lo relata Hechos, no sé cuánto haya tardado, pero le está diciendo, Señor, ese hombre persigue a los cristianos y los mata o los lleva a muerte. Y el Señor le dice, ve, porque instrumento útil es este. Y le voy a enseñar cómo se padece por servir o predicar el evangelio. Entonces, Ananías entra en este modelo de servicio. Pero ¿qué es lo que pasó con Pablo? Dice la escritura ahí, fue fortalecido, recibió la vista, ¿verdad? Y entonces fue detonado para comenzar su vida de servicio en Dios. Te pregunto,
¿No es algo tan rico saber que nuestra vida puede ser de bendición para que alguien reciba la vista espiritual y ahora conozca a Jesús y ahora tenga una eternidad con Dios? Olvídate solamente de las cosas naturales, que también Dios las hace, que se dé cuenta de su error, que pueda mejorar su vida, su relación familiar a través de la charla que tiene con nosotros. Eso está bien, pero si eso ocurre y no hay una eternidad con Dios, realmente los ojos espirituales no han sido abiertos. Pero Ananías sirvió a Dios y los ojos de Pablo se abrieron. Dios te quiere usar para que abras, para que seas un instrumento, para que Dios abra los ojos de otras personas. Dios te quiere usar para eso. Sí, yo sé que te está diciendo, ay pastor, apenas si puedo abrir los míos, pero Dios te puede usar a ti. Ananías no era el gran hombre, se habla muy poco de Ananías, pero Dios lo usó. Algunos dicen esta analogía y dicen, Ananías lo usó Dios, después lo guardó otra vez en el cajón, ya no se supo más de él. No es que haya pasado eso, pero en el relato bíblico ya no se sabe mucho de él, pero Dios lo usó ahí. Lo segundo, fue fortalecido. Dios te puede usar para fortalecer a otros. Ni siquiera con tus palabras, con tu propia acción. ¿Nunca has tenido algún testimonio de alguien que te dice, nada más verte cómo le pones ganas a lo que haces en tu casa, me animas? Nada más verte que no claudicas cuando sé que estás pasando en momentos difíciles, eso me ha alentado y me ha llevado a decir, si él no se quebró, yo no me voy a quebrar. Y te das cuenta que Dios te usa para fortalecer a otras personas. Y lo tercero, Ananías fue usado para detonar los primeros inicios del ministerio de Pablo. Tal vez tú no vas a ser pastor, pero Dios te puede usar para detonar el ánimo, la fe de aquellos que sí lo van a hacer. Tal vez tú no eres evangelista, no vas a las naciones o a la sierra, pero puedes ser una persona que ayuda de alguna manera con oraciones, con palabras o también con respuesta cuando algún evangelista te pide si puedes conseguir ropa o hacer algo, porque estás impulsando lo que Dios puede hacer en otro. Lo mismo pasa en la casa. Tú eres un instrumento para detonar la creatividad, la capacidad de tu familia, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, al hablarles, al ser conscientes de Dios, que tu vida puede servir para impulsar lo que Dios quiere hacer en ellos. Pregunto, ¿se te hace poca cosa esto o se te hace muy rico? Ahora, ¿cuándo pasa esta riqueza? Cuando servimos. Dígalo fuerte, cuando servimos. Ahora dígale a alguien, cuando servimos pasan cosas buenas, dígaselo. Siguiente texto, aquí ya vimos tres cosas: abrir los ojos, ser fortalecidos y detonar lo que Dios quiere hacer en otros más. Pensaba yo en mi hermano Elier, se llama Elier, el mayor. Elier no es pastor, no pastorea una iglesia. Elier no tiene un ministerio en una iglesia. Asiste a la iglesia, ha servido a Dios, servimos a Dios juntos por muchos años, al menos de mi vida, obviamente de la de él, pero yo era un niño. A los 5 años yo estaba en un grupo de evangelismo, él estaba en ese mismo grupo y todas las semanas salíamos a cantar a diferentes lugares. Todas las semanas, sábado ensayo, domingo era día de visitar iglesias. Y siempre éramos anunciados como un grupo evangelístico. La iglesia invitaba amigos y al final de cantar decíamos, alguien quiere recibir a Jesús, y la gente recibía a Jesús. Pero la gente iba a la iglesia porque la iglesia servía invitando amigos. Y los invitaban a escuchar una tarde de canciones. No de las de ahora. Las de ahora ya están bien padres. Eran bien sencillas las nuestras. Pero Dios tocaba a la gente. Elier estaba ahí. De hecho, yo lo veía tocar la guitarra. Y ver tocar la guitarra a mis hermanos fue lo que a mí me detonó el deseo de aprender a tocar la guitarra. Ellos no me enseñaron, solo me inspiraron con su ejemplo. Y en la semana pensaba en cómo Elier ha sido una bendición para mi vida hasta el día de hoy. Después de 50 y tantos años, él es el mayor y me sigue escribiendo. A veces me habla de hermanito, me dice, hermanito pastor, te mando muchos saludos.
y siempre me bendice. Oro por ti, por la iglesia que Dios ha puesto en tus manos. Le pido a Dios que te dé fuerza, y siempre me bendice. Él es muy gracioso y luego me manda bromas o chistes en medio de sus saludos. Luego me manda algunos audios de alguna reflexión, pero cada vez que me escribe es un instrumento de Dios para alentar mi vida. Él no tiene una iglesia, pero alienta a un pastor con sus pequeñas palabras. Él no me hereda nada, Él no me da dinero, Él me da mensajes que me sirven mucho, que me alientan. No sabes cómo puedes servir cuando ves a alguien y le dices que Dios te bendiga. No sabes cómo puedes bendecir a alguien, a tu esposa, cuando le ves su rostro y sale de ponerse su vestido y te dice: ¿cómo me veo? Con una sonrisa así. No sabes cómo la puedes bendecir y tú salvarte si le dices: bien, mi amor. Digo, a menos que de plano no se vea bien, ¿verdad? Porque a veces le decimos lo que pensamos y no buscamos estimular cómo ellas quieren sentirse. ¿No es cierto? En fin, segundo versículo y cerramos. Lucas 5, versículos 1 al 3. Cierto día, mientras Jesús predicaba a la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. ¿Quién predicaba? Jesús. Después dice: Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde ahí enseñaba a las multitudes. ¿Quién predicaba? Jesús. ¿Pedro predicaba? No. Pedro era el dueño de la barca. Y cuando Jesús ve a la multitud, le pide a un hombre que por favor le sirva con su barca. Se subió a la barca y le dijo: ahora lleva la mar adentro. Y mar adentro conoces la historia, es la historia de la pesca milagrosa, así se conoce esa historia. Pero Jesús, antes del milagro, ¿qué hizo con Pedro? Lo metió en el ambiente de la cultura de servicio. Porque ya Pedro había intentado pescar y Jesús conocía a Pedro. ¿Acaso no Jesús, en un gesto de bondad que lo tiene, de misericordia, de gracia que la tiene, le podía haber dicho: Pedrito, tranquilo, todo va a estar bien, y seguir predicando? Y después de predicar: Pedrito, vente, vamos a echar tus redes, ahorita van a salir un montón de peces. No, Jesús primero lo mete al servicio y le dice: ven, Pedro, sírveme con tu barca. Ahora, te quiero decir ¿cuál es el escenario de este entorno que estamos leyendo? Un milagro en medio del ministerio de Jesús en la vida de un hombre que le sirvió. Un milagro. Así que la riqueza del servicio, queridos, te lo digo como alguien que ha querido servir a Dios muy enfáticamente desde hace muchos años. No solamente los domingos. Como un hermano un día me decía: pues, ¿y usted qué hace? Nada más predica el domingo. Y cuando lo pusieron a cargo de esta iglesia, cuando empezó con 8 personas, ya no sabía dónde meterse. Cuando llegué me dijo: qué bueno que ya llegó. Le dije: hermano, ¿y son 8? En fin, ya el Señor sanó mi corazón. No es cierto. Pero cabe mencionarlo porque servir a Dios, como lo dije al principio, es estar consciente. Después la iglesia crece y tienes muchas más labores. El ministerio se desarrolla y tienes otras labores. Y sirves a Dios a sus propósitos, y a veces en unos muy definidos. En mi caso es la iglesia. Otros tienen empresas, trabajos, profesiones, proyectos. En mi caso es el llamado a ser iglesia en el ámbito pastoral. Pero Pedro no tenía el llamado de evangelizar. No estaba en ese momento evangelizando. Era Jesús. Y Jesús lo mete a la cultura de servicio, y luego él ve un milagro en su vida. ¿No les parece que hay un mensaje escondido ahí?
El mensaje que pudiéramos entender nosotros es decir, servir a Dios no solo detona lo que Dios tiene en otros, no solo le recobra la vista a otros, no solo impulsa el ánimo en otros, sino que también servir a Dios tiene cosas reservadas de Dios para mí, solo cuando y si yo me dispongo a servirle a Él. Y cuando entras en ese servicio, tu fe crece, tu carácter se modela, tu esperanza cambia, tu perspectiva se amplía y la manera en la que ves a Dios se empieza a volver otra, porque ahora estás sirviendo. Déjame decírtelo de esta manera: es como cuando los novios hablan de casarse, no saben lo que es casarse, ¿verdad? Y tú le dices, oye, ¿y cuánto ganas? Y dice, pues 1,500. Y uno dice, eso es para los dulces de tu esposa de la semana. Yo, una de las cosas que hago para hacerle travesura a los novios es: pastor, nos queremos casar. Les dejo una tarea: vayan y pregúntenle a sus padres con cuánto se vive al mes. Y llegan blancos a la siguiente semana. Oiga, pastor, es que es un montón. Que el agua, que la leche, que la sopa, que los frijoles, que luego mi hermano que no le gustan los frijoles, pues entonces frijoles sin frijol, ¿no? Entonces empiezan a buscar, y luego que el cabello, el de él porque es seco, el de él porque es mojado, el de él porque no sé qué, y empiezan, y pastor, no, es un montón, no me alcanza. Y entonces empiezan a dar cuenta que para entrar a ese contexto necesitan cambiar de envergadura para poder entrar ahí. El servicio es lo mismo. Cuando tú y yo estamos conscientes de Dios y le servimos, nuestra fe comienza a trabajar en otra dimensión. Por una razón: ya no solo piensas en ti, ahora piensas en los demás. Y te voy a dar un secreto: cuando tú piensas en los demás, entonces vas a experimentar cómo Dios se ocupa de ti en todo lo que necesites, en todo. Pastor, entonces es una buena manera de vivir porque no hacemos nada, nada más servimos. No. Es que la Biblia dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero ¿sabes lo que dice la Biblia? Al Señor lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y termina diciendo: con todas tus ¿qué? ¿Sabes qué significa con todas tus fuerzas? ¿Alguien sabe qué significa eso? Significa que sirves a Dios cuando las fuerzas se te acaban, o al grado de que sientes que las fuerzas se te acaban. ¿Me explico? Cuando llegas a ese momento de sin fuerzas, experimentas el sustento de Dios, la fortaleza de Dios, el aliento de Dios, y tu fe es llevada a este campo de lo milagroso de Dios. No digo que vivamos de milagro, digo que vivamos experimentando lo milagroso de Dios. ¿Y saben qué hizo Jesús para que Pedro viviera eso? Dame tu barca, sírveme. Así que en esta mañana, tarde ya, te quiero invitar a que oremos y cada uno de nosotros le digamos algo a Dios al respecto. Todos somos llamados a servir, todos somos siervos de Dios, pero pidámosle a Dios que nos permita descubrir la riqueza de servir a Dios. Y no estoy hablando aquí en la iglesia, estoy hablando de servir a Dios allá afuera. Ahora, si alguien quiere servir acá, también los necesitamos. Claro que los necesitamos en la iglesia. Más maestros, más personas que ¿has visto a los de estacionamiento? Cada vez están más morenitos, porque están allá afuera en el sol todo el tiempo. Yo me siento bien porque ya les digo: tocayos, ¿cómo están? Se necesita más gente. Claro que necesitamos, pero no hablo de aquí, hablo de allá, en tu empresa, tu casa, tu familia, tus hijos, tus padres. ¿Te parece bien si oramos? Ponte de pie, vamos a orar. Póngase de pie para que estire sus piernas un momento. Yo les comparto estas cosas, queridos,
no porque las supe y las perseguí, sino porque quise servir y las descubrí sirviendo. He descubierto tanto de Dios: sanidad, fortaleza, aliento. Les digo algo, la mayor cosa de las cosas que yo necesito, ni siquiera oro por ellas. Oro por los demás. Señor, ayuda a tal, Señor, fortalece acá, ayúdalos, Señor, oramos por esta familia. Me gusta orar por los demás. No te estoy diciendo, no estoy siendo presuntuoso o presumido. Lo que estoy diciendo es que lo que vivo no me lo enseñaron. No te estoy compartiendo lo que leí en un libro, te estoy diciendo lo que he vivido y que está en la Biblia. Cuando yo leí esta historia de Pedro, me di cuenta lo que Dios ha hecho a lo largo de la vida, conmigo, con mis hermanos, con mi familia, con mis padres, con mis hijos ahora. Y cómo ves el toque de lo sobrenatural de Dios en tu vida. Y una cosa está de por medio: querer servirle, que no significa ser pastor, sino servirle en nuestra vida, adorarle en nuestra vida. Y eso ha generado descubrir. Yo hoy te lo comparto para que lo puedas ver con claridad y tu vida sea alentada, animada, y tomes una decisión en tu vida de decir: yo soy sierva de Dios, yo soy siervo de Dios y lo voy a servir en mi vida. Y si acaso aquí hay algunos que Dios te llame al ministerio, así va a ser, seguro que así va a ser, y que el Señor te lleve a eso, a hacer tu labor ministerial, la que sea, y Dios te va a permitir descubrir la riqueza de servirle ahí. Pero otros de ustedes tienen el sueño de una empresa y ahí vas a servir a Dios. Otros tienen el sueño de algún proyecto, ¿verdad?, social, y ahí vas a servir a Dios. Algunos de ustedes tal vez no están satisfechos con ver personas en la calle necesitadas y dicen: si hubiera un albergue. Y tal vez Dios te está haciendo empezar a soñar con abrir un albergue, pero no yo, tú. Y porque a veces viene: pastor, ¿por qué no abrimos? Abrimos Kimosabi. Más bien me vas a dejar ahí con el paquete. No es tu llamado a servir a Dios. Yo siempre le digo a la gente: hazlo tú, yo te pastoreo, pero hazlo tú. Vamos a orar. Habla con Dios 1 minuto, 2 minutos. Te invito a que le digas: Señor, quiero servirte. Es mi invitación. A que le digas: enséñame a servirte. O que le digas: ayúdame a descubrir la riqueza del servicio, no porque es lo que busco, sino porque es lo que hay cuando se sirve. Y de esa riqueza comen otros, Señor. De esa riqueza son bendecidos otros: mi casa, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis hermanos. Porque el milagro que hizo Jesús con Pedro no fue para Pedro. Tuvo que llamar a más barcas y hubo más personas que fueron beneficiadas de ese milagro. Dios no hace milagros en tu vida solo para beneficiarte a ti. Él va a alcanzar a más personas a través de ese poder grandioso de Dios. Señor, oramos en esta tarde con este tema que hemos iniciado, dentro del enfoque que tenemos en este año que nos has trazado, que es marcar diferencia. Y claro que una cultura de servicio en los creyentes marca diferencia en la casa, marca diferencia en la empresa, en el trabajo, en donde quiera que estemos, en la sociedad y desde luego en las congregaciones. Pero no solo eso, marca diferencia para las siguientes generaciones. Que esta generación sea apasionada, dispuesta, entendida de servirte donde quiera que está. Oro, Señor, que a cada uno de nosotros nos permitas descubrir aquellos nichos donde podemos servirte de manera específica, pero también oro que nos permitas disfrutar de toda la riqueza de oportunidades que hay para servirte. Desde el vecino con un buen saludo, desde el compañero de trabajo con una palabra de bienvenida o de aliento, y desde luego, Señor,
con llevar el mensaje de Jesús a más personas a lo largo de nuestra vida. Úsanos para eso, Señor. En el nombre de Jesús. Ahora, antes de irnos, sírvele a Dios orando por tu hermano. Sírvele a Él. Ayúdame a orar por alguien, el vecino que está a tu derecha o izquierda, y ora por él. Ora por su vida, lo que esté en tu corazón, pues, lo que Dios ponga en tu corazón. Tienes a un joven, bendice sus sueños, bendice sus posibilidades en la escuela, en los siguientes años por venir. Bendice su fe. Tienes una mujer a tu lado, orando por ella, bendice el rol que tiene de madre en su hogar, de una mujer que lleva liderazgo en su casa, que pelea batallas de las que a veces los hijos ni se enteran. Que tiene su nombre, bendícelo, Señor. Levanta a este hombre a la altura de la que tú tienes para él. No a la altura de las circunstancias, ni a la altura de sus limitaciones, ni a la altura de sus posibilidades. Llévalo a las alturas tuyas, Señor, a este hombre, y que ahí te pueda servir. Bendice su salud, bendice su trabajo, bendice aquellas cosas que pueda tener como necesidad, internas y externas. Oramos por ellos, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Entre nosotros nos servimos cuando oramos. Esa es una manera, y hay otras más como podemos servirnos: con un abrazo, con una sonrisa, con una palabra de aprecio, Señor, una palabra de ánimo, y con muchas cosas más. Podemos compartir en nuestras necesidades, podemos ayudarnos en nuestros momentos estrechos, porque por eso nos permites habitar en familia de fe y servirnos unos a otros. Señor, que la cultura de servicio esté en nosotros, no solo al servir aquí en la congregación, sino allá afuera todos los días, en cada lugar, y que eso traiga, Señor, sobre todo a más personas para que te conozcan a ti, Jesús. Hoy bendecimos a las personas que nos acompañan. Gracias por sus vidas. Ponemos sus necesidades en tus manos. Oramos por sus familias. Oramos por el momento de vida en el que están. Y sobre todo oramos, Señor, que ellas puedan experimentarte a ti, el único Dios vivo, verdadero, creador de todas las cosas. En Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Dígale a su hermano: gracias por orar por mí, gracias por tu oración, que Dios te bendiga. No se sienten, quédense así de pie, ya nos vamos a ir, nos van a dar unos últimos avisos y nos vamos. Sí, muy bien, muy bien. Qué gran tiempo que hemos pasado, y sobre todo recordar esta palabra siempre en nuestras vidas, que es el servicio para cada uno de nosotros. Y bueno, ya para